Hola, mi nombre es Sasha Molina Vela, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en el quinto semestre. Esta es mi asignación a cargo. La diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica caracterizada por hiperglucemia crónica y alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. La razón de este padecimiento puede deberse a una deficiencia en la secreción o resistencia a la insulina o una combinación de ambas. Esta es una enfermedad crónico-degenerativa y es progresiva. Diabetes más representativas o que más se encuentran hoy en día es la diabetes tipo 2 y el peligro para desarrollarla después de los 40 años es haber tenido antecedentes de diabetes mellitus gestacional, pacientes como parientes, de primer grado con diabetes tipo 2, ser miembro de la población de alto riesgo, de acuerdo a sus características genéticas como aborígenes, africanos, asiáticos, tener una historia gestacional de macrosomía, presentar daño orgánico asociado con diabetes, presencia de enfermedades asociadas como ovario poliquístico, acontosis nigricans, enfermedades psiquiátricas. Los objetivos que debemos de tener dentro del tratamiento nutricio para las personas con diabetes debe estar garantizado el equilibrio nutricional, aportar la suficiente energía para mantener el peso, disminuyendo si fuera necesario el exceso de grasa, mantener los macro y micronutrientes necesarios para el adecuado funcionamiento celular, contribuir a la normalización del control metabólico, es decir, mantener los niveles de glucemia y hemoglobina glucosilada a lo largo del día en intervalos de criterios de buen y óptimo control, tener una tensión arterial mantenida a lo largo del día en valores óptimos, un perfil lipídico lo más cercano posible a las recomendaciones para la prevención de enfermedades cardiovasculares, contribuir y mejorar el curso de aplicaciones agudas y crónicas, adaptarse a las posibilidades económicas de los pacientes, sobre todo a sus gustos y preferencias para mantener un apego al tratamiento. Es importante mostrarle a los pacientes con diabetes lo que es el índice glucémico, ya que es una escala que clasifica los alimentos ricos en hidratos de carbono por lo mucho que elevan los niveles de glucosa en sangre, en comparación con un alimento estándar, por lo que el monitoreo de ingestión de hidratos de carbono sigue siendo una estrategia clave para alcanzar el control glucémico, ya sea por conteo de hidratos de carbono, preferencias o con base en la experiencia del síndrome metabólico, ya que es un conjunto de enfermedades que se distinguen por la asociación a intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus, obesidad central o abdominal, dislipidemia, hipertensión arterial, hiperfibronogenemia y aterosclerosis, o factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Se considera que tiene una variación de manifestaciones clínicas que inician con hipertensión u obesidad, pudiendo presentar alteración de la glucosa o de los lípidos u otros parámetros. Tal es el caso de la hipertrigliceridemia y del perímetro de cintura con un punto de corte de 102 para hombres y 88 para mujeres en cintura. Las personas que padecen síndrome metabólico tienen mayor riesgo de desarrollar un proceso coronario agudo en un periodo no más de 10 años. El síndrome metabólico debe enfocarse en ofrecer una dieta variada y ajustar el consumo energético de cada paciente. Habrá que hacer una reducción de 600 calorías de la ingesta habitual del paciente con la intención de que... Al hablar de trastorno de lípidos nos referimos de manera genérica a la elevación de niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos. Se deben a las elevaciones concretas de kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL, por lo que las dislipidemias son un conjunto de enfermedades que tienen en común la presencia de concentraciones anormales de lipoproteínas sanguíneas. Estas enfermedades son asintomáticas, por lo que para detectarlas se mide la concentración de lípidos en sangre, colesterol total, colesterol HDL y diagnosticar una dislipidemia. Lo que se hace es medir una historia clínico-nutricional, se procede a hacer una encuesta dietética, evaluación de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, ácidos grasos omega 3, fibra, sodio, azúcares simples e hidratos de carbono refinados y alcohol. Determinación del índice de masa corporal, circunferencia de cintura-cadera, enfermedades cardiovasculares asociadas a la aterosclerosis, historia familiar de muertes cardiovasculares, prematuras, pancreatitis, hipertensión arterial, diabetes, obesidad o dislipidemias, intolerancia a la glucosa o síndrome metabólico, alcoholismo o tabaquismo y causas secundarias a las dislipidemias. Como signos clínicos podemos encontrar el arco corneal precoz, habitualmente en la hipercolesterolemia familiar, acompañado a la cardiopatía isquémica, lipemia retinalis y síntomas. El manejo nutricio se debe de alcanzar el peso adecuado del paciente, entendiendo que generalmente el paciente dislipidémico es obeso. La dieta debe ser hipocalórica y es el ideal para este tipo de pacientes. Hay que inculcar la actividad física, otorgar una alimentación variada y equilibrada que permita aportar los macro y micronutrientes esenciales. Aportar hidratos de carbono completos
complejos, asegurando la ingestión de fibra. El consumo de grasa será menos del 30% del valor del aporte calórico del día y de 15 a 20% de ácidos grasos monoinsaturados y menos de 7% de grasa de proteína. Las recomendaciones dietéticas se enfocan en individualizar el tratamiento a cada paciente debido a la enorme variedad de situaciones clínicas, por lo que se procede a dar orientaciones globales mínimas. Hay que restringir la cantidad de sustrato acumulado, administrar suplementos de las cantidades de proteína y aminoácidos adecuados a los mínimos obligatorios, para así asegurar el crecimiento y desarrollo adecuado. Es una enfermedad sistemática, crónica y multifactorial, en la que participan factores metabólicos, genéticos y psicosociales caracterizados por exceso de grasa corporal asociado a un incremento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad cardiovascular. Para evaluar a estos pacientes se debe realizar una historia clínico-nutricional y con ello orientarnos la etiología de la obesidad. Se debe investigar la historia familiar, los factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades asociadas, estilo de vida con énfasis en el estado nutricio y hábitos de actividad física. Para realizar la evaluación nutricional completa, se deben hacer mediciones antropométricas, evaluar el índice de masa corporal y la distribución de grasa, ya que se ha demostrado que el exceso de tejido adiposo en el centro o la parte superior del cuerpo se asocia con consecuencias adversas para la salud. Esta se puede diagnosticar calculando la relación entre la circunferencia de la cintura con la de la cadera. La obesidad puede identificarse de acuerdo a las siguientes características. Androide es un riesgo incrementado de morbilidad y mortalidad, diabetes mellitus, aterosclerosis, gota, cálculos renales y colelitiasis. Debuta a partir de los 30 años y hay un exceso de grasa en los adipocitos. La grasa se concentra en el área central del cuerpo, es frecuente en varones y se asocia a enfermedades cardiovasculares. La ginecoide dificulta las dificultades respiratorias, circulatorias y respiratorias de tipo crónico. Inicia en la niñez, teniendo un gran pico en el incremento de peso en la adolescencia. Hay un aumento del número de adipocitos y la cantidad de grasa contenida en cada una de ellas es mayor. La grasa se presenta en brazos, muslos, pechos y cadera y es más frecuente en mujeres. El tratamiento debe ser multidisciplinario, involucrando a todo el equipo de salud: médicos, nutriólogos, nutricionistas, dietistas, psicólogos y cirujanos. Se enfocan en la bajada de peso. Lo más recomendable es aportar 500 calorías menos al gasto calórico total estimado. Si se dan dietas muy bajas en calorías, se debe restringir, se debe dar un seguimiento muy de cerca, ya que esto puede ser peligroso. Es importante motivar al paciente a hacer cambios permanentes en su estilo de vida. Sus patrones alimenticios deben modificarse y con ello deben lograr tener un apego a la dieta. Se debe plantear tener metas reales como la pérdida del 10% de peso corporal en un lapso de 6 meses. El plan de tratamiento debe ser una dieta hipoenergética equilibrada, combinando con un cambio de conducta en lo referente a la actividad física como en los hábitos alimentarios. Se debe individualizar el programa con base al peso inicial, a preferencia de ciertos alimentos, problemas médicos y la historial dietética del candidato. Hay que educar al paciente sobre la función de los alimentos y su estilo de vida para reducir el peso de manera inocua y efectiva. Hay que enseñar las opciones para preparar alimentos, establecer metas. Frente a la desnutrición, el estado nutricional producido por el consumo deficiente de macronutrientes y micro es un síndrome caracterizado por un balance negativo entre la ingestión de nutrimentos negativo entre la ingestión o el aprovechamiento de los mismos, lo que puede identificarse por alteraciones bioquímicas, metabólicas y clínicas, así como por el incremento de mortalidad. Se clasifica de acuerdo a su origen en primaria, secundaria, por el tipo de sustrato deficitario, por enérgica, proteica y mixta, por el tiempo de evolución en aguda y crónica y por la gravedad en leve, moderada y severa. Para realizar un criterio diagnóstico e identificar a las personas con mala nutrición y desnutrición, se utilizan los tamizajes nutricionales. Su objetivo es diferenciar los individuos que se encuentran en alto riesgo de problemas nutricionales de los que se encuentran en buen estado nutricional. Las causas de la desnutrición del paciente hospitalizado pueden ser varias: que el paciente ingrese ya con cierto grado de desnutrición, que la enfermedad pueda manifestarse con alteraciones sistémicas como anorexia, astenia, adinamia, malestar general, dolor y fiebre, entre otros. La evaluación nutricional del paciente hospitalizado deberá realizarse dentro de las primeras 24 a 48 horas, en la que identifica la historia clínico-nutricional, datos antropométricos, que de no ser posible tomarlos como último recurso, se tomarán del aprendizajes que no están dentro de la unidad, pero que destacamos dentro de esta materia, fue las etapas del proceso de cuidado nutricio. Estas se enfocan en 4. Es la valoración nutricional, donde obtenemos los datos y análisis e interpretación según la evidencia científica. Hacemos un diagnóstico nutricional identificando el problema nutricional, su etiología y síntomas.
Realizamos la intervención nutricional, prescripción dietética, objetivos, plan de intervención y educación nutricional, y hacemos una monitorización y seguimiento nutricional en la que damos un seguimiento de la intervención y evaluación de resultados, y se reevalúa del estado nutricional. Particularmente este aprendizaje para mí fue el más significativo, ya que en base a esta evaluación es que podemos enfocar todos los signos, síntomas, etiología y patología de las enfermedades antes mencionadas. Esta es mi asignación a cargo del docente. Muchas gracias.